ahora le damos paso a nuestro plato fuerte del día, que es la disertación de Michael Chu, presentada por Roberto Bennett. Así que introducción y destaque de su trayectoria, Roberto. Bueno, buenas tardes a todos. Celebrando los 103 años del Rotary Club de Montevideo, tengo el honor y enorme gusto de presentar al amigo Michael Chu. Como los participantes de esta reunión ya habrán leído en el anuncio del Rotary los detalles formales en la carrera profesional de Michael, Harvard Business School, Ignia y Grupo Pegasus, se me ha ocurrido relatarles brevemente sus facetas más personales. Michael nació en la China, pero creció en el Uruguay, donde fue compañero en el British School de Cristina, la señora de Miguel Aguerre, nuestro futuro presidente para el periodo 22-23, y también compañero de Carlos Varela y mío en dicho colegio. En Uruguay, él nos dice que vivió 3 grandes orgullos. Integró el equipo de All Boys que ganó invicto el Campeonato Nacional de Rugby. Vio en el Estadio Centenario a Roberto Matosas anular a Pelé y fue testigo de un gol desde la media cancha de Pedro Virgilio Rocha. Como verán, nuestro invitado no oculta el hecho de que es un gran hincha de ese club llamado Peñarol. Michael Chu realizó sus estudios universitarios en Estados Unidos y luego de su MBA de Harvard fue ejecutivo de un conglomerado multinacional y después socio en un fondo de capital privado en Wall Street, de donde se retiró para meterse de lleno en la creación, a través de toda América Latina, de bancos dedicados a las microfinanzas, o sea, el acceso a servicios financieros por parte de los sectores populares, que son la mayoría de la gente de nuestro continente. Fue presidente de Banco Sol en Bolivia y cofundador de Mi Banco en Perú y Compartamos Banco en México. Ahí comenzó a aprender lo que luego se convirtió en el foco de su investigación y docencia académica, y de lo que nos va a hablar hoy, plataformas comerciales respondiendo a problemáticas sociales. Y sin más, le cedo la palabra al amigo Michael Chu, que hoy nos acompaña desde Estados Unidos y que realmente es un gusto poder escuchar. Adelante, Muchísimas gracias, Michael. Roberto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Santiago. Qué placer estar con todos ustedes, con tantos viejos amigos y rotarios en sus 103 años. Y en Montevideo, aunque sea en forma virtual. Hablando de algo que ha sido las 2 décadas y media últimas de mi carrera profesional. El uso de plataformas comerciales para responder a necesidades de la sociedad. Este es un espacio generalmente reservado para el sector público, la sociedad civil y no el mundo de negocios. Entonces yo creo que es muy válido preguntar si realmente cabe el sector empresarial de lleno en esta respuesta social. Y si uno quiere saber si un barco puede llegar a buen puerto, uno tiene que definir de qué puerto se trata. Entonces yo quería empezar esta charla compartiendo con ustedes una definición de lo que es el éxito, la definición de éxito de cualquier intervención social. Y aquí les voy a compartir pantalla. Y lo que les propongo es que la definición de éxito para cualquier intervención social está capturado por lo que yo llamo las 2 E y las 2 U. La primera E, eficaz, ¿no? Capaz de solucionar el problema al cual está dirigido. No un paliativo, sino una solución, una resolución. Económico, porque tiene que ser al menor costo para el usuario final. Y aquí recalco de que no se trata de precio, sino del costo total. Porque, por ejemplo, una señora que tiene un puesto en la feria, al que le duele el lado derecho del cuerpo,
puede tener acceso a un médico gratis. Pero si se tiene que ir y perder 5 horas para ver al médico, ha perdido un día de feria, en lo cual el servicio es gratis, pero es carísimo. La primera U es universal, para que tenga acceso toda persona que lo precise. Y la segunda U es urgente, porque si estamos hablando de una intervención social importante, entonces la demora se cuenta en generaciones perdidas. Y les propongo que esta definición de éxito sirve para cualquier intervención social. Y no importa el proveedor, sea el gobierno, sea una ONG o sea una empresa comercial. ¿Por qué esta definición por encima de todas las otras? Porque un economista lo definiría diferente, puede venir un antropólogo, un filósofo, un político, y puede tener otras definiciones. Bueno, para mí, esta es la definición de éxito porque proviene desde los ojos de quien queremos impactar. Que sea eficaz, que sea lo más barato posible, que llegue a todo el que lo precisa y que llegue lo antes posible. Entonces, la pregunta es, ¿podrá una empresa comercial en una intervención social llegar a todas estas cosas? Y le voy a compartir 3 ejemplos. El primer ejemplo es agua. Y si queremos una intervención social importante, el agua potable es tan importante que sin ella morimos. Y les quiero llevar a las Filipinas, donde previo a 1999, en la zona metropolitana de Manila, con una población de 13 millones de personas, agua corriente llegaba a solo 60% de los hogares. Y cuando llegaba era un servicio que se cortaba, de baja presión, mala calidad. Y además, el servicio municipal, para hacérselo llegar, generaba grandes déficits operativos. Y esos déficits operativos, como los medios que tiene cualquiera son limitados, quiere decir que cercenaba otros servicios y bienes bien importantes para el resto de la población. Y lo interesante es que 40% de los hogares en Manila estaban en la línea de pobreza o por debajo. Así que ustedes se imaginan a qué 60% llegaba el agua por las cañerías. Y esto me lleva a una reflexión bien interesante, que se da mucho. Cuando estamos generando un déficit para hacerle llegar servicios básicos a lo que es esencialmente a la gente pudiente, es un subsidio de la sociedad para el que más tiene. Porque para los barrios pobres, agua potable llegaba a través de aguateros que vendían el agua a un precio 7 veces mayor que lo que tenía la gente acomodada. En 1999 se privatizó el sistema de agua de Manila y se dividió en 2 la ciudad y la parte oriental de Manila, que tiene una población de un Uruguay y medio. La concesión la ganó el Grupo Ayala, que es un gran grupo industrial económico de Filipinas, que creó una compañía llamada Manila Water, con socios de Reino Unido y Estados Unidos que tenían conocimiento técnico, y el primer año de operaciones tuvo una pérdida de $1 millón. Bueno, 7 años después, en el 2006, Manila Water había invertido $475 millones para ampliar la red de cañería por 1.900 kilómetros, es decir, un tercio más de la red que existía, con un acceso 24 horas al día de agua, a lo que pasaba solo a 26% de la población, a básicamente el resto de la población, 98%. Y los estándares nacionales para agua potable, que eran iguales a los estándares internacionales, lo cumplió en el 2005, un año antes de lo que estaba previsto. Las conexiones a las cloacas se duplicaron y la clientela pasó esencialmente a cubrir toda Manila Oriental. La facturación de agua, que cuando la tomó era del 37%, porque por las cañerías rotas y por el robo de agua para revender a la gente pobre,
pasó al 70%. Y algo bien curioso, cuando Manela Water se presenta a los entes regulatorios para pedirles aumento de tarifas, las asociaciones vecinales aparecen a la misma audiencia, pero aparecen para apoyar el pedido de Manela Water. Y al cabo de esos 7 años, pasaron las utilidades de una pérdida de $1 millón a una ganancia de $49 millones al año. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes es de inclusión financiera, microfinanzas, los servicios financieros para la población de bajos ingresos. ¿Y por qué es importante esto? La Oficina Internacional de Trabajo de Ginebra estima de que más del 70% de la población económicamente activa trae pan a la mesa diaria en el sector informal. Y las microfinanzas es el financiamiento para los negocios de la gente que operan en ese sector informal. Y les voy a contar el caso de México de Compartamos Banco, algo que conozco muy bien porque me tocó tener el privilegio de ser uno de los fundadores. El origen de Compartamos Banco está en una ONG que desde 1990 empezó a hacer esta clase de trabajo de microfinanzas en la parte más pobre de México, Chiapas y Oaxaca. Y en el 2000 nos juntamos un grupo para tomar esa base y crear una institución financiera que recibió su licencia de compañía financiera en el 2000 y en el 2006 recibe también la licencia de Banca Universal. Y al cabo del 2019, el último año antes de la pandemia, Compartamos Banco llegaba de 600.000 clientes que tenía en el año 2007 a 3.800.000, de los cuales 2.700.000 estaban en México. Hoy continúa llegando al 90% de sus clientes en aldeas rurales. Su saldo promedio de préstamo sigue siendo por debajo de $400 y el retorno sobre patrimonio es del 17%. En el 2007 hizo un IPO, es decir, hizo una primera emisión de acciones en la Bolsa de Valores de México que recibió inversores de todo el mundo y la bolsa lo evaluó en $1.534 millones. Y al poco rato se fue incorporado al índice de la Bolsa de Valores de México, es decir, está en el Dow Jones de México. Ahora, lo interesante de esto, de este esfuerzo que todos los años hace llegar más de $1.000 millones a los sectores de bajos ingresos, requirió solamente $10 millones. 4 millones lo recibió en donaciones cuando era una ONG en los primeros años. En el 99, inversores privados se juntaron para aportar 6 millones y todo el resto lo aportó el mercado de capital, las líneas bancarias y la emisión de bonos hacia el mercado de capital de México. Un tercer ejemplo, salud, y mucho más cerca de casa, en Brasil. Brasil tiene salud pública a través del Sistema Único de Saúde, la SUS, y tiene una atención médica que es casi la única para el 75% de la población de Brasil. La constitución brasilera, como la mexicana y las demás constituciones de América Latina que conozco, aseguran que es un derecho ciudadano tener atención médica. Y, sin embargo, un estudio determinó que en un plazo de 2 semanas había 910.000 brasileros que querían ser atendidos pero no pudieron ser atendidos o por falta de médico o hora de cita. Y el cuidado dental está también cubierto, pero tiene largas esperas y calidad deficiente. Y la foto de la izquierda que ven ustedes es una clínica de SUS dental. Entonces, no es de sorprenderse que SUS es responsable de solo 1/3 de los tratamientos dentales del Brasil. Y cuando la gente se tiene que atender, muchas veces lo hace a través de clínicas dentales que son de un dentista y que
es representativo la foto que tienen a la derecha. Y del total de gastos médicos de Brasil, 52% tienen lugar en el sector privado. Y eso pasa a través del mundo. Ese porcentaje en la India es 74% de lo que se gasta en la India en salud, no es en el sector público, sino en economías de mercado. En enero del 2001, la doctora Carla Sarni lanza Sorridents en una clínica en Villa Cisper, que es un barrio pobre en Sao Paulo, y hoy es la cadena dental más grande de América Latina. La atención médica es completa y además a calidad mundial. Y calidad mundial no es una exageración. Cuando alguien se atiende en Sorridents, les aseguro que es como atenderse en la mejor clínica dental de Montevideo. Es una franquicia nacional hoy, tiene 351 locales y sigue creciendo. Ventas el año pasado de 443 millones de reais y es altamente rentable. Se basa en 4 principios: acceso, el tratamiento al alcance de la billetera, confort, los mejores locales para el bienestar personal, y conveniencia, todas las especialidades están bajo un solo techo, y calidad. Y aquí tienen fotos de clínicas de Sorridents y una clínica dentro. Y estas fotos no son de la compañía, son fotos que tomamos cuando fuimos a conocer a Sorridents. Entonces, les propongo que, volviendo a la definición de éxito, que estas 3 compañías han llegado a ser eficaz, económico, acceso universal, y han apurado la llegada de estos servicios, algunos necesarios para la vida, a la mayoría de la población. Pero estamos hablando de esa llegada a través de empresas comerciales. Y una empresa comercial en realidad tiene 3 cosas básicas que la definen como tal. La primera es, tiene ingresos que superan a sus gastos y por lo tanto genera utilidad. La segunda característica es que esa utilidad es sostenible a través del tiempo. Es decir, no es un accidente que ha pasado este lunes o martes y no se repite más, sino que es algo que es estable por largos periodos de tiempo. Y esa utilidad, además, es igual o mayor que el promedio de las utilidades de actividades que tienen ese mismo riesgo. Y si se cumplen estas 3 condiciones, es una empresa comercial, no importa quién lo esté dando. Puede ser una empresa privada, puede ser una universidad, una ONG, o puede ser algo que lo hacen las monjitas del convento. Pero si tiene esas 3 características, estamos hablando de una empresa comercial. Pero si las utilidades es algo tan básico en la definición de emprendimiento comercial, ¿cuál es el rol de las utilidades cuando estamos pensando en impacto social? Es bueno tener utilidades cuando uno está hablando de agua potable, de inclusión financiera, de salud. ¿Importa el nivel de ganancias? ¿Es bueno si es poquito? ¿O es bueno, malo, indiferente que sea rentabilidad alta? Porque cuando Compartamos Banco salió a la bolsa en el 2007, tenía un crecimiento anual de arriba del 50% sostenido por varios años y tenía un retorno sobre patrimonio del 56%. Era el banco más rentable y de más alto crecimiento en América Latina. ¿Es bueno o malo cuando estamos pensando en el impacto social? Y ahí creo que el tema
se encara de dos perspectivas muy distintas. La respuesta a esa pregunta tiene dos interpretaciones radicalmente opuestas. La primera, y aquí comparto pantalla otra vez con ustedes. La primera es que hay un trade-off directo entre retornos comerciales e impacto social. Cuanto más alto el retorno comercial, menos es el valor social. Y cuanto más bajo el retorno comercial, más alto el valor social. ¿Por qué? Porque los retornos comerciales, dice esta perspectiva, son producto de precios altos. Y los precios son claves para medir el valor social, porque esos precios salen del sudor de la frente de hombres y mujeres de los sectores más vulnerables, trabajando muchísimo para ganarse sus pesos. Entonces, esta definición es muy difundida y es la que generalmente tiene la gente. Y es claro, directo, intuitivo, pero equivocado. Primero, la respuesta técnica. En el manejo de empresas, el retorno comercial, financiero, sale del resultado de tres palancas. La primera palanca es las utilidades que sacamos por cada peso de ventas. El segundo es qué ventas podemos sacar de los medios que disponemos, de los recursos, el inventario, el equipamiento, la fábrica, el depósito. ¿Qué ventas podemos sostener con esos medios que disponemos? Que obviamente es la rotación de activos. Y la tercera palanca es la estructura de capital que empleamos. Es decir, para montar esa empresa, cuánto hemos sacado de nuestro bolsillo y cuánto hemos integrado líneas de los bancos o otros inversores. Y el producto de esos tres es lo que define el retorno sobre nuestro patrimonio. Ahora, uno puede notar de que solo en una de esas palancas juega un rol predominante el precio, que es la primera, las utilidades que sacamos de nuestras ventas. Eso quiere decir de que en realidad uno puede continuar teniendo retornos comerciales altos a la misma vez que baja el precio, con tal de que estemos bajando la estructura de costos más rápidamente o que utilicemos mejor nuestros activos, o si estructuramos más eficientemente el capital que estamos empleando en esa empresa. Pero aún si los precios están aumentando y nos interesa la parte social, ¿es esa la pregunta correcta? Entonces, por ejemplo, si reduciéramos el precio de Compartamos Banco, no hay duda que casi 3 millones de familias mexicanas estarían más contentas. No hay duda. Pero en términos de impacto social, ¿es esa la pregunta relevante? Porque si fuéramos una organización dedicada a liberar presos políticos, la pregunta clave no es ¿cuántos prisioneros políticos hemos liberado hoy? La pregunta clave es ¿cuántos prisioneros de conciencia están atrás de rejas todavía? Entonces, lo que importa más que los 3 millones de clientes que tiene Compartamos hoy es el hecho de que 10 millones de otras familias mexicanas pueden beneficiarse con acceso financiero y no lo tienen. Porque el impacto no se determina en términos de una sola persona.
el impacto que importa es el impacto sistémico, el impacto a todos. Entonces, ¿cómo podemos conseguir un impacto sistémico? Y para mí, eso es llevar una intervención social importante, pensando en las 2E de eficacia, economía, y las 2U de acceso universal y urgencia hacia toda la sociedad. Y para eso creo que importan 4 elementos. El primero es escala. En realidad estamos hablando de 4.000, 4.500 millones de personas de las 7.500 millones de almas que viven en el mundo. Entonces, no basta con llegar a 1.000 personas, 10.000 personas. Aquí hay que llegar a millones. Y una intervención de algo importante que falta en la sociedad muy difícilmente se va a solucionar en una generación. Entonces, la intervención tiene que ser permanente para las personas de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y a través del tiempo tiene que darse lo que yo llamo eficacia continua, una solución que es cada vez más eficaz, que mejore con el tiempo. Y con una eficiencia continua, es decir, que con el tiempo se vuelva cada vez más barato. Y lo que importa, entonces, es llevar la escala permanencia, eficacia continua y eficiencia continua a todas las cosas que pueden cambiar las chances de vida que tiene una persona. Y aquí servicios básicos como agua, inclusión financiera, salud, educación y algunas otras más. Pero no son cientos, es un puñado. ¿Y cómo hacemos llegar esas 4 cosas en términos de estas cosas importantes para definir las oportunidades que vamos a tener en nuestra vida? Es movilizar el potencial humano para tener una sociedad más equitativa. Y aquí, si recordando estas 4 cosas, las ONGs y la filantropía, cuando hacen bien su trabajo, permiten que nazcan ideas que pueden cambiar el mundo. Y las agencias de desarrollo, sean bilaterales como USAID o KfW de Alemania, o multilaterales como el BID o el Banco Mundial, cuando funcionan bien, toman estas ideas y las hacen realidad en el campo. Es decir, permiten que pueda haber programas piloto para probar estas ideas que pueden cambiar el mundo. Pero ninguna de estas agencias, ONGs, filantropía, por sí solas o en forma conjunta, no están diseñados para escala y permanencia. Entonces, cuando empieza a haber algo que funciona, como puede ser microfinanzas, la tentación muchas veces, la mayoría de las veces, es involucrar el sector público, porque el sector público tiene mucho más chance de escala y permanencia. Pero por muchas razones que se han estudiado mucho, el sector público como proveedor directo de bienes y servicios está mal estructurado para eficacia continua y eficiencia continua. Algunos de nosotros pensamos que cuando hay un ente de gobierno, proveedor directo de bienes y servicios, lo más eficaz que va a ser, lo más barato que va a ser, es el día que abre las puertas. Y de ahí empieza a declinar.
Entonces, ¿qué es lo que aseguran estas 4 cosas? Les quiero proponer que en toda la historia de la humanidad, lo que ha podido dar escala, permanencia, eficiencia y eficacia continua, en forma sostenida y en forma conjunta, ha sido una sola cosa: la empresa privada. Pero no a través de una sola empresa. Porque las empresas son como los seres humanos, porque están compuestas por seres humanos. Y los seres humanos hacemos grandes cosas, algunas cosas que mueven la aguja, y después nos volvemos complacientes, nos volvemos arrogantes, olvidamos lo que nos hizo grandes, declinamos y morimos. Yo tenía una oficina en Manhattan que cuando miraba por la ventana veía un rascacielos que tenía en la cima un logo de un líder mundial indiscutido y que brillaba todas las noches. Y decía Pan Am. Y desde chiquito me acuerdo que crecí sacando fotografías con equipo Kodak. Y lo que les pasó a Pan Am y Kodak le va a pasar en su momento a Apple, Google, Facebook también. Lo que permite que la empresa privada nos dé esas 4 cosas de escala, permanencia, eficacia y eficiencia son la industria. Es una industria y no una empresa lo que hace que el sector privado nos traigan esas cosas. Y ese poder de los 4 elementos esos en nuestras vidas lo sabemos a diario, todos nosotros. Y lo sé a ciencia cierta porque todos nosotros llevamos con nosotros un teléfono inteligente. Ahora, sabemos de que el año que viene, cuando reemplacemos ese teléfono inteligente, vamos a tener uno con una pantalla más grande, con colores mucho más bien definidos, que puede bajar información mucho más rápido, que nos va a permitir hacer cosas que hoy nos toman tiempo, pero van a ser enseguida. Lo que no sabemos es si va a ser Apple o si va a ser Android. Si va a ser Huawei o va a ser Samsung. Y para los que son veteranos como yo, seguramente no va a ser BlackBerry, no va a ser Motorola y no va a ser Nokia. Pero sí estamos seguros de que vamos a tener un producto mejor. Por el peso que vamos a pagar, vamos a recibir más. Y la verdad que no nos importa quién es. Y podemos estar seguros porque hay toda una industria montada para traernos esas 4 cosas. Y eso lo vemos en la telefonía móvil mes tras mes. Entonces, eso es lo que mueve la aguja. Que una intervención social pueda ser provista por una plataforma comercial que puede llegar a tener el gran éxito. Porque la única forma de crear una industria es tener una actividad comercial con retornos por encima del promedio, y ese es el rol social de las utilidades, que permitan la creación de una industria. Pero si queremos atender lo que falta en la sociedad a través de plataformas comerciales,
tenemos que asegurar de que la competencia sea abierta e intensa, porque esa es la única manera de asegurar de que el valor creado por esas empresas no se queden en las manos de los inversores y de alta gerencia, y que sigan fluyendo hacia las personas, hacia la sociedad, es tener una industria compitiendo intensamente todos los días. Y ese es el rol social de una industria. Y cuando se dan esas cosas, tenemos el ejemplo en México, que cuando Compartamos hizo su IPO, contando a todas las personas que uno podía metidos en la inclusión financiera, habrán 700 compañías de algún tipo. Después del IPO, ahora hay más de 3.000. 3.000 entidades que el día que tropiece Compartamos están totalmente listos para dar una propuesta mejor y darle algo al cliente. Y entonces llego a una observación empírica, que los altos retornos comerciales pueden ser integrales al alto impacto social, porque los altos retornos crean industrias, y las industrias son la base de escala, permanencia, eficacia y eficiencia continua, que asegura que las intervenciones sociales puedan cumplir con las 2E y las 2U para la sociedad. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y él lo dice muy humilde, eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo la verdad que primero agradecerle a Michael, a Roberto también por la idea de traerlo y de poder compartirlo con todos nosotros. En honor al tiempo, Michael, habíamos conversado de tener algunas preguntas, ¿verdad? Creo que Santiago Pereira era uno de los que tenía una pregunta en primera instancia que me lo había comentado. Y después en el orden tengo a Ramón, que está en el Chaco, y a Héctor Gerona, el vicepresidente. Santiago, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Michael. Excelente. Es lo más sensato que he escuchado en los últimos 20 años. Muchas gracias. Lo que choca, es decir, hay una frase que dijiste que me impactó cuando dijiste que era evidente, intuitivo pero equivocado. No recuerdo exactamente cómo fue. Intuitivo, el razonamiento resultaba evidente, intuitivo y no sé, y lógico, pero equivocado. Lamentablemente eso demuestra una especie de prejuicio que se ha instalado en nuestra sociedad y que yo pienso que es muy difícil revertir. Por un lado, me gustaría saber cómo pensás tú que se podría, aparte, es decir, es muy difícil que todos puedan escuchar tu disertación, e incluso hay muchos que la van a escuchar y no la van a entender. Pero, ¿cuál es el medio para lograr que estos conceptos desplacen a los conceptos equivocados que tiene la sociedad hoy? Gracias. Sí, muy buena pregunta. Lo que a mí me parece es de que lo más importante es poder tener ejemplos como los que les mostré de Manela Water, Compartamos, Solidence, que puedan florecer, porque eso de por sí es lo que va a cambiar poco a poco, y en realidad ni que importe cambiar ese pensamiento de la gente, con tal de que no se impida el éxito de esas organizaciones. Y lo digo porque lo que importa, y que es fácil decirlo, pero difícil lograrlo,
es de que el sector público y la sociedad civil tengan conciencia de la complementariedad que pueda haber entre los esfuerzos del sector privado y la de ellos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, Bolivia, que ha sido un gran país innovador, etcétera, con respecto a microfinanzas, el gobierno impuso una nueva ley bancaria que con las mejores intenciones fue sin quererlo, una movida de lo más agresiva para matar justamente las microfinanzas. Entonces, creo que tenés toda la razón. Lo que hay que hacer es poder hacer entender a la gran parte del sector público y de las ONGs esto que estamos conversando. No es fácil, pero y también hay que entender las limitaciones del sector privado, porque, por ejemplo, Solidens, ¿para qué es bueno la empresa privada? Es bueno para identificar una necesidad puntual y desarrollar una respuesta muy buena a esa necesidad puntual. Pero salud es más que salud dental. Entonces, la sociedad y el sector público, etcétera, tiene la responsabilidad de velar por la salud de toda la gente, que incluye salud dental e incluye tumores cerebrales. Entonces, para la gente pobre, para la mayoría de la gente, el sector privado puede atender el 80% de las intervenciones de salud que son responsables del 20% de los costos. Tiene que dejar para el Estado el 20% de las intervenciones que son responsables del 80% de los costos. El caso es, si es atención primaria, hay muchos ejemplos de que el sector privado lo puede hacer. Y bien, pero si alguien tiene un tumor cerebral, no hay modelo comercial que pueda atender al pobre, darle acceso al pobre de la operación que necesita. Entonces reservemos todos los recursos del Estado justamente para esas cosas. Perfecto. Tengo tres preguntas, Michael. No sé si podemos robarte algunos minutos después de las 14. Yo sé que sí. Perfecto, cómo no. Simplemente, lo que le voy a pedir a quienes tengo en lista para preguntar, que son Ramón, Héctor y Jaime, la mayor concreción en la pregunta y en el planteo. Así que, a ver, mi amigo Ramón, que anda por allá por el Chaco, active el audio, así lo escuchamos. Estás muteado. Ahora sí. Ahí está. Bienvenido. Sí. ¿Qué tal, Santi? Bueno, soy de Corrientes, no soy de la provincia del Chaco. Bueno. Es un detalle nada más. Que Michael, dentro de toda tu exposición, al final, en la última gráfica, pusiste que el rol social de las utilidades, y también habías comentado la palanca de los retornos. Esa palanca de los retornos, yo pertenezco al mundo de las ciencias económicas cuando tengo que asesorar. ¿En qué momento tenemos que hablar de ese rol en todo este proceso de la industria? Como dijiste, que tenía que ser la industria, no la empresa, sino la industria. Sí, yo creo que ¿por qué está teniendo impacto lo que creamos en microfinanzas? Porque probamos de que servir a la mayoría de la gente podía ser hasta más rentable que servir a la necesidad del 20%, 15% de arriba, porque además ahí es donde se congrega toda la competencia. Y fue el probar de que podía haber un retorno no solo similar, sino, en mi opinión, mejor que servir a este segmento sobreservido de la gente con recursos, es lo que motivó de que se integrara a la banca la idea de que los sectores populares eran clientes y que era un gran negocio servirlos. Y esa fue la puerta que abrió esa integración de servir
a la mayoría como parte de la banca, que hoy se está dando en toda América Latina. Muy bien. Bueno, vamos con Héctor. A ver si tengo por acá. Héctor, Gerona. Sí, estoy. Adelante. Bueno, Michael, te felicito efusivamente por la estupenda disertación que nos diste. Además, te digo que tú y yo somos hinchas del glorioso Club Atlético Peñarol, gloria del Uruguay, América y del mundo. Y La pregunta, por favor, la pregunta. Por eso mismo, rápidamente. La pregunta concreta es la siguiente. En materia de microfinanzas, lo que ustedes han trabajado desde el punto de vista conceptual y práctico, ¿es algo similar o relacionado, por ejemplo, con la Organización de Microfinanzas de Grameen, que fue premio Nobel a través del señor Yunus? Sí, en realidad son dos enfoques distintos. Es exactamente como yo presentaba en la charla hoy. Yo he discutido con Yunus en foros internacionales, porque él es muy buen ejemplo de la primera interpretación. Y yo soy exponente de la última. Entonces, Mohamed Yunus es alguien que tiene mucho recelo sobre las utilidades. Cuando salió a la bolsa Compartamos, Yunus dijo, esta es la peor noticia para los pobres, y lo hemos debatido. Y para mí es no entender justamente lo que estaba tratando de exponer del gran potencial del sector privado, justamente para ser un gran proveedor de servicios que pueden cambiar vidas. Muy bien. Y vamos con Jaime, que es la última pregunta que tenemos para hoy. Adelante, Jaime, bienvenido. Me ha parecido fantástico, agradezco la disertación. Tengo una inquietud, que es la inquietud del abogado que soy cuando puedo. ¿Cómo hacen para lidiar con la morosidad? ¿Qué experiencia tienen? Porque estamos hablando de gentes destinatarios sin patrimonio. Sí, te sorprenderá de que, por ejemplo, la mora, y excluyo lo de la pandemia, porque la pandemia crea una situación totalmente anormal. Pero si quitamos de medio este último año de pandemia, la mora de Compartamos Banco, con miles de millones de dólares en la calle, la mora de Compartamos era de menos del 2%, con el cual era mucho mejor que el resto de la banca. Entonces, la mora, cuando tú das préstamos pequeños, el tema de tener mora es, no hay manera, aunque la recuperes, en que no estés perdiendo dinero, porque el esfuerzo de recuperación, etcétera, ya te mata si el préstamo promedio es $400. Lo que hay que tener clave es saber a quién prestar y a quién no. Entonces, parte de microfinanzas sanas es tener una metodología muy fuerte para decidir a este sí y a este no. Y no hay que confundirlo, por eso me agarro la cabeza cuando Mohamed Yunus decía de que microfinanzas era un derecho humano, y yo me agarraba la cabeza y decía, no, microfinanzas es solamente para la familia que puede progresar con préstamo, porque si hay algo terrible, peor que ser pobre, es pobre endeudado. Entonces, las buenas instituciones, a tu pregunta, es tener la mora baja. Porque si tú vas a tratar de recuperar una deuda morosa cuando estás hablando de 400 o 1.000, 2.000, 2.500 dólares, no hay manera en que eso sea bueno económicamente. Muy bien, y hasta aquí la ronda de preguntas. Reitero el agradecimiento, Michael, para quienes andamos placer, en el mundo de la empresa. Estos temas son siempre preocupantes y los discutimos siempre con los alumnos, ni que hablar que el tema de la rentabilidad, Drucker lo dice que es como el premio que las empresas ganan por hacer las cosas bien, ¿no? También hay mucho de eso, y que creo que hacer el bien o hacer las cosas bien también paga. Creo que es algo más que interesante, importante, desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista industrial,
y ahí de repente Washington puede acompañar desde el mundo de la industria ese concepto, no tanto la empresa, sino la industria como un conglomerado, algo más grande. Y creo que también, otro detalle, no hay escala, ¿ah? A veces que nos quedamos pensando, bueno, ¿con qué poquito podemos solucionar los problemas de nuestro país, que somos 3 millones? Y tú nos presentaste ejemplos de Manila, México y Brasil, que nos exceden ampliamente en número. Como corresponde, para cerrar la reunión, reitero el agradecimiento a Michael, a Roberto por haberlo propuesto, traerlo y acercarlo a la presentación. Ni que hablar que al momento que desde Rotary Montevideo, de cualquier club rotario que tengamos acá en el Uruguay, tengamos alguna idea, que espero así sea, le vamos a estar escribiendo a Michael y esperamos contar con su opinión de experto para esto. Con el saludo tradicional, el aplauso que hacemos a nuestros pabellones, ¿sí? Los invito a tomar un rico cafecito virtual. Ha sido un placer enorme el compartir esta segunda reunión del ejercicio con un orador de lujo. Así que Y el fondo cerramos que por aquí. tiene, el fondo. Lo agarramos mal parado, Que tengan muy buena tarde, ¿sí? Y gracias por todo. Quedan los micrófonos habilitados. Muy buenas tardes a todos, como siempre un placer. Gracias Santiago, gracias. Gracias Michael. Nos vemos. Buenas tardes para todos. Brillante, buenas tardes para todos. Buena semana. Un abrazo especialmente para Michael. Gracias Santiago. Buen fin de semana. Chao.